víctimas de explosiones de minas antipersonal en Colombia se han multiplicado en los últimos 6 años. Soy Beatriz Valdés, periodista de Consonante, y para entender mejor este tema, hablé con Uber Albeiro Ateortúa Zapata, oficial de la Unidad de Contaminación por Armas del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, en la subdelegación Medellín. Según la información del CICR, que es una organización neutral y humanitaria que ha seguido los impactos del conflicto desde hace 50 años, en 2017 hubo 57 víctimas de minas, pero la cifra creció a 515 en 2022. Empecemos con la entrevista. Quisiera comenzar por preguntarte como a nivel general, digamos, ¿cuál es la situación en Colombia en materia de artefactos explosivos? Beatriz, mira, justamente el movimiento, cuando hablamos de movimiento nos referimos al movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, y en esta oportunidad del Comité Internacional de la Cruz Roja, que se parte, que son los componentes, adoptamos el término contaminación por armas, entendiendo que no solamente las minas antipersonal son las que generan las consecuencias humanitarias. Otro tipo de artefactos explosivos generan severas consecuencias, como lo son las municiones sin explosionar, las trampas explosivas. También el término abarca otro tipo de artefactos explosivos, como lo son los artefactos de detonación controlada y los artefactos lanzados. En Colombia, desafortunadamente, como consecuencia de la violencia armada, se viene generando graves afectaciones por esa contaminación por armas. Según el Centro de Memoria Histórica, Colombia hasta el año pasado, 2022, estaba en el 6º puesto a nivel mundial con más víctimas de minas antipersonal y artefactos explosivos. Esto pues digamos que ya da cuenta de la magnitud de la problemática. Lo cierto es que el año pasado, como lo mencionábamos, se nos presentan un total de 515 víctimas y cuando en 2017, cuando se tenían las cifras más bajas, estábamos en 57 víctimas, que ya es un número alto también. Entonces podríamos estar hablando, pero esto por supuesto habría que revisarlo con datos, pero podríamos estar hablando que nos devolvimos tal vez unos 6, 7 años atrás. Precisamente te quería preguntar por ese aumento que ha habido en términos de lo que ha pasado en el país posterior a la firma del acuerdo de paz. ¿A qué se debe, digamos, que el hecho de que sigan aumentando las víctimas, sigan aumentando las víctimas civiles? Es correcto. Como bien lo mencionas, en 2016 se establecen o se firman los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Pero ocurre que los territorios que venían siendo controlados por este actor empezaron a ser cooptados por otros actores que no estaban o que no fueron firmantes de esos diálogos. Y en el momento en que llegan estos actores a estos territorios, lo que ocurre es que entran en disputa por el control de esas zonas estratégicas, y es cuando nuevamente se intensifica la violencia, y como consecuencia de esa violencia, pues la contaminación por armas se evidencia, y esta hace que se generen más víctimas en los territorios. El Chocó es uno de los departamentos en los que se ha sostenido el conflicto. Según los datos históricos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a través de su dirección Descontamina, ha habido afectaciones en 27 de los 31 municipios del Chocó. Y según los datos del CICR, que también incluye a los combatientes de grupos armados, en 2022 hubo 22 víctimas de contaminación por armas. Estos accidentes se presentaron en el Alto Baudó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Unguía, Novita, Bojayá, Ismina, Medio San Juan y en la parte rural de Quibdó. Este año, hasta el 15 de mayo, se registraron 8 víctimas, un civil y el resto pertenecientes a la fuerza pública.
Además, las labores de desminado van lentas, solo se han despejado 1.081 metros cuadrados. ¿Qué condiciones tiene que haber para lograr implementar o avanzar con el desminado humanitario en un territorio, ¿no? Y si esto es lo que está pasando en el Chocó, o a qué pues se debe como este avance tan lento en el departamento. Teniendo en cuenta que en Colombia son artefactos de fabricación improvisada con materiales como madera, metal, vidrio, plástico, la construcción de un artefacto de estos puede estar alrededor de los 100.000 pesos, por poner un ejemplo, y ser instalado este artefacto con relativa rapidez. Mientras que la desinstalación de ese mismo artefacto puede costar millones de pesos y puede tomar días o hasta semanas lograr la desactivación de ese artefacto. No te puedo dar precisión sobre el tema, pues porque, como bien lo sabes, el CICR no es la experticia del CICR, pero hablando en términos generales, no se logra avanzar en el desminado humanitario en esencia, porque si hay todavía una violencia imperante en ese territorio, si hay todavía actores que están haciendo control de ese territorio y que están instalando artefactos, pues es claro que no es posible hacer el desminado. Uno, por seguridad de los mismos equipos, y dos, pues porque los costos entre instalar un artefacto y retirarlos, pues son abismales. Entonces quisiera preguntarte pues por los impactos humanitarios que genera la contaminación por armas, más allá de los accidentes y más allá de lo que le pasa a las víctimas directas. ¿Qué pasa con la población que está ahí, en esos territorios? Beatriz, los impactos humanitarios en términos generales, porque no ocurre solamente en Chocó, sino en cualquier otro lugar donde se presente presencia de minas antipersonal y artefactos explosivos, va en todos los niveles y en todas las dimensiones. Las afectaciones son tanto a nivel individual, familiar, grupal, a nivel comunitario, a nivel social, a nivel económico. A nivel individual, por supuesto, cuando una persona tiene un accidente, este accidente deja unas afectaciones físicas, pero deja también unas afectaciones psicológicas. Estas afectaciones, por supuesto, afectan el núcleo familiar de la persona, del sobreviviente, que fue quien tuvo el accidente. En la ruralidad todavía es el hombre quien muchas veces, no siempre, pero sí todavía en la mayoría de las veces es quien lleva el sustento al hogar, es quien sale a buscar ese sustento, y de ahí que una parte importante de personas resulten ser hombres quienes han sido víctimas de los artefactos explosivos. Podríamos hablar en una escala de 1 a 10, 9 son hombres los que resultan afectados por estas minas antipersonal. Esta persona, al ya no poder llevar ese sustento y al estar en esas condiciones físicas que le deja el accidente, pues el núcleo familiar se desintegra y esta persona, pues esa familia a la que pertenecía, pues ya esta persona ya queda por fuera. Hablamos de que se presentan afectaciones también a nivel comunitario, en tanto que la presencia de las minas antipersonal afectan también la dinámica de esa comunidad, en tanto que ya las comunidades pues tienen temor, tienen zozobra, no pueden desplazarse por su territorio como lo hacían antes. Para el caso, por ejemplo, y esto es un tema muy conocido para las comunidades indígenas, esos
territorios ancestrales donde ellos practicaban sus ritos culturales, la caza, que es el modo de sustento, pues también se ven seriamente afectados porque en muchos casos, y esto sí nos ha ocurrido muy en particular para el Chocó, estas comunidades indígenas se ven limitadas, prácticamente que se ven confinadas solamente a los sitios donde tienen sus viviendas, dado que esos territorios, esos resguardos a los cuales pertenecen, pues ya no pueden ser frecuentados, ya no pueden ser transitados, porque han sido instalados estos artefactos explosivos. Y a nivel económico, por supuesto también, si en un territorio la economía dependía de la agricultura, pues la mera sospecha o certeza de que en un lugar exista presencia de minas antipersonales y otros artefactos explosivos, pues esos territorios quedan improductivos. Ya por el temor a que si las comunidades ingresan a esos territorios, pues puedan presentarse otros accidentes, pues esos territorios obviamente ya no podrán ser cultivados, y ese cultivo que anteriormente generaba una renta para esas comunidades, para la familia, para su sustento, para su alimentación, pues todo esto se viene abajo solamente por la mera sospecha de la presencia de estos artefactos.